Muy bien. En la parte de la ejecución tenemos que pensar en lo que es el instrumento. Hay una parte donde hablamos de lo que son las técnicas y los instrumentos dentro de la tesis, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de lo que son técnicas e instrumentos, estamos entrando a una etapa de recolección de datos. Esa es la preocupación de cómo nosotros vamos a recabar la información y de cuánto tiempo estamos planificando. Esto es importante, o sea, el tiempo en que nosotros vamos a considerar para recopilar los datos, ¿no?, de información. Algunos nos tomarán un mes, otros 2 meses, pero tenemos que planificar esto, o sea, tenemos que tenerlo claro. Entonces, tenemos que evaluar o detallar un plan de procedimientos, y eso es ahí donde nosotros tenemos que precisar en lo que es la técnica de procesamiento de los datos, que eso quedó algo claro en lo que es en el foro, que estuvimos discutiendo sobre qué técnica voy a utilizar. Muy aparte de la parte estadística, tenemos que saber qué técnica es la que yo voy a, la técnica de procesamiento de datos que voy a utilizar. Ahora, la metodología en la cual nosotros vamos a hacer la recolección de datos tiene que apuntar a eso. Quiero que veamos este gráfico para darle una interpretación a la parte de la recolección de datos. O sea, nosotros vamos a recabar los datos, pero tiene que estar sujeto a estos componentes. El enfoque, que está muy claro que el enfoque de ustedes es cuantitativo, porque vamos a manejarlo de manera estadística, la parte de referencia, la parte operativa, la parte de ejecución. El diseño de investigación, ¿qué es lo que vamos a trabajar con las variables? Por ejemplo, en este caso, Magali va a manipular una variable para buscar un efecto, ¿no es cierto? Y creo que la mayoría de ustedes es así, van a hacer una manipulación de la variable para buscar un efecto. ¿Qué era una variable? ¿Qué es una variable? Es un elemento que se puede medir. Es una característica, un elemento que se puede cuantificar, observar, medir, ¿no es cierto? Entonces, que varía, exactamente. Una variable varía. Entonces, en este caso, nosotros tenemos variables, rendimiento académico, tenemos competencias, tenemos variables. Entonces, en este caso, tenemos que ver el diseño, en el diseño la planificación de cómo es que nosotros vamos a trabajar o cómo vamos a hacer el trabajo de campo. Voy a manipular la variable independiente, voy a buscar el efecto. O en tal caso, si es que tuvieras, por ejemplo, en tu institución esta plataforma ya establecida y quieres ver mejoría en esto, entonces lo que tú vas a utilizar sería una observación, o sea, vas a observar, ya no va a haber manipulación, y ahí cambia tu diseño. Entonces, en este caso, todos estos dos campos lo tienen que tener definido, ya lo tienen definido ustedes. Lo que tenemos que ver es que tienen que apuntar a algo, el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Quiero demostrar la efectividad de mi propuesta en el mejoramiento del aprendizaje de taller de arquitectura, ¿no?, de manejo de software de arquitectura. Quiero mejorar las competencias o quiero mejorar el rendimiento académico de los estudiantes que enseñan, que aprenden matemáticas, por decir, pero con la propuesta. Entonces, esto hay que tenerlo claro, o sea, el objetivo, lean sus objetivos generales. El cumplimiento de sus objetivos generales es el éxito o fracaso. Como les estaba diciendo en muchas de las videoconferencias, les dije, ¿no? Cumples el objetivo general y es un éxito de tu trabajo. Muy al margen de lo que pueda salir la hipótesis. La hipótesis puede salir como que no, pero el objetivo sí tiene que salir. El objetivo sí se debe de cumplir. Hablemos de la técnica. Mayormente nosotros tenemos esta confusión de lo que es técnica e instrumento. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Qué entendemos por técnica? La técnica es cómo, el procedimiento, de cómo vamos a recabar la información, exactamente. ¿Y qué entendemos por instrumento? La herramienta con la que nos valemos. La herramienta con la que nosotros vamos a valer. Exacto. Esto lo hemos estado viendo, ¿no es cierto? Ahora, ¿el instrumento es con qué? Ahora, en este caso, les pongo un caso. Supongamos que nosotros queremos medir el grado de agresividad, tal vez, que tengan nuestros estudiantes, por decir, en una institución de básica regular, en un colegio. ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos una encuesta para entregar o necesitamos una observación? Ya, ahí es donde llega el punto crítico en los tesistas. Mayormente, bueno, no sucede tanto en posgrado, pero en pregrado, por ejemplo, lo tienen todo claro que todo es encuesta. O sea, están mentalizados de que todo es encuesta. Vas a hacer una investigación, encuesta, y no es así. Ustedes se están analizando de que no es así. Quieres medir desempeño profesional. ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Observación o haces una encuesta a los estudiantes?
Exactamente, exactamente. Puedes utilizar las dos cosas. Las dos técnicas para contrastar. ¿Me dejo entender? Entonces, no hay que ser muy selectivos al momento de elegir qué técnica utilizar y qué instrumento. Me preocupa eso. ¿Saben por qué? Porque si tú haces una mala elección, vas a hacer un trabajo de campo que no va a tener ningún sustento, porque no estás seleccionando bien para poder cumplir tu objetivo. Y por ende, ¿qué cosa? Tus resultados van a salir mal. ¿Y qué va a salir más? Las conclusiones van a salir mal. ¿Y qué vas a recomendar? Vas a hacer recomendaciones malas. Entonces, como todo está concatenado y como todo está unido, esto va a ser un fracaso. Por eso debemos de seleccionar bien el instrumento. Para eso, una ayuda, sus antecedentes. Léanme los antecedentes. ¿Cómo es que en las otras tesis han estado manejando el término de los instrumentos? O sea, la parte de los instrumentos. Lean ustedes los abstracts, los resúmenes de los antecedentes. ¿Cómo han estado midiendo esa variable dependiente, ese aprendizaje? ¿Cómo lo han estado midiendo? Si ha sido por un producto de una observación o ha sido producto tal vez de una encuesta. Tengan en cuenta eso. Ahora, la técnica tiene relación con los instrumentos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la técnica es cómo voy a recabar la información y el instrumento es con qué herramienta, básicamente, como decía Mario, ¿no? Entonces, veamos qué instrumentos y qué técnicas tenemos aquí. Por ejemplo, observación. Es la técnica por la cual se hace el procesamiento de manera a través de lo que es la percepción. Aquí no entregamos absolutamente nada. Solamente lo que tenemos que hacer es una observación. Tenemos que observar. Fíjense los instrumentos que tiene la observación. Una lista de cotejo, en la cual yo estoy observando y hago un check, sí, sí, no, no. Por ejemplo, de las competencias o los indicadores de evaluación que vas a considerar para ver la efectividad de tu propuesta, vas a poner una serie de indicadores de observación y vas viendo, por ejemplo, si cumple, no cumple, si cumple, no cumple. Eso es rúbrica, ¿no? Eso es un instrumento, claro, es un instrumento de lista de cotejo. Otra vendría a ser una ficha de observación, pero vamos a ir poniendo modelos para que ustedes puedan ver. Esta es una lista de cotejo, por decir. Indicadores o aspectos observables, ponemos sí, no, y vamos dándole un check. Una lista de cotejo. Entonces aquí ya más o menos estamos viendo el panorama de qué es lo que vamos a utilizar. Ya tenemos que ir viendo, ¿no? Ahora, una ficha de observación. Esta es una ficha de observación. Y un poquito más complejo, ¿no? O sea, ahí tenemos ya el grupo, por ejemplo, aquí podría ser tu grupo de control, el otro podría ser el grupo experimental. Le das una valoración del 1 al 4 y ahí vas poniendo los checks, pero de acuerdo a los criterios de observación que vas a poder considerar. Entonces ahí ya vas dándole la puntuación, cosa que de eso ya lo vas a poder plasmar ya en tu SPS, en la base de datos de SPS o en el Excel en el cual tú vas a trabajar, ¿no es cierto? Entonces esto sirve. Hasta ahí estamos viendo, ojo, que es la técnica de observación. Nada para entregar, estamos observando dentro de lo que vendría a ser nuestro trabajo de campo. Otro vendría a ser, bueno, no he puesto los ejemplos, pero se los comento, lo que es el cuaderno de notas, es el anecdotario. ¿No han visto ustedes de que tú cuando haces investigaciones estás haciendo una observación directa? Porque dentro de la teoría hay observación directa, indirecta, participativa, hay toda una teoría de eso. Lo que queremos es puntualizar qué es lo que necesitan ustedes para aplicar en la tesis. El cuaderno de notas es en la cual tú vas anotando día a día qué es lo que estás observando, qué es lo que estás viendo. Eso es un seguimiento. Ese es el cuaderno de notas. Una escala de valoración puede ser el famoso indicadores de observación y vas poniendo alto, medio, bajo, ¿no? Eso utilizan también, por ejemplo, los doctores, ¿no? En dolor. Si el dolor es alto, si es leve, moderado, severo, ¿no? O sea, es una escala de valoración, pero producto de la observación. Hasta lo que es observación, ¿quién considera entonces que su trabajo de campo va a ser con técnica de observación? Ya, en tu caso. ¿Quién más considera? En tu caso. ¿Tu nombre es? Janet. Janet, dime Janet por qué. Como lo que voy a medir es la oratoria, tendría que utilizar la rúbrica o la lista de cotejo. Ellos no reciben ningún instrumento. Correcto. Claro, ¿se dan cuenta? O sea, tenemos que planificarlo y tenerlo muy claro. Muy bien. Magali. Porque tengo que medir cuál es la
el resultado con respecto a la aplicación del software del aula virtual, con el control y el experimento. Son 2 aulas. Ya. Tendría que medir cuál es el resultado, la eficiencia. Vas a medir el resultado, y si vas a medir el resultado va a ser a través de la observación o a través de los resultados que vamos a obtener producto de un análisis del documento que vas a hacer. Puede ser de un examen también. Claro, lo tuyo creo que apunta a esto, miren. A esta técnica que es la técnica de la prueba. La técnica, leamos con cuidado la técnica de la prueba. Miren, dice, para medir desempeño, habilidades, potencialidades, aptitudes, actitudes, intereses, ¿no?, de hábitos y rasgos. ¿Ah? Acá sí hay mucho en ustedes. ¿Ah? ¿Por qué? Porque van a utilizar un pretest, una preevaluación, un pretest y un posttest. Y en los diseños que ustedes están considerando, que son más que todo de propuestas, que son diseños experimentales, van a tener que hacer un antes y un después. ¿Sí o no? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos las escalas tipo Likert, que ya conocemos eso, ¿no? Totalmente de acuerdo, desacuerdo, ¿no? Ni acuerdo ni desacuerdo, mayormente lo que nosotros nos entregan para poder resolverlo. Las pruebas objetivas para medir conocimiento, por ejemplo, en tu caso, quieres medir conocimiento, la parte cognitiva, conceptual. Entonces, esta es una prueba de conocimiento y más marcando una prueba cerrada con sus opciones de respuesta. Entonces, ahí es donde tú vas a medir qué tanto han aprendido o no. Un test sociométrico que mayormente utilizan mucho los psicólogos, ustedes no tanto lo van a utilizar. Las pruebas de ensayo son esas pruebas que ustedes preparan a sus estudiantes que tienen que escribir, que tienen ustedes que leerlo. No van a ver una marca, sino van a tener que leer. Eso es una prueba de ensayo. Y unas pruebas orales que, bueno, lógicamente su nombre lo indica, ¿no? Tenemos que hacer preguntas y respuestas. Pero igual esa prueba de ensayo no tienes que llevar al valor numérico, ¿no? Has dado en un punto crucial, fundamental. El tema es que estas pruebas de ensayo requieren de mayor análisis. Y para eso nosotros tenemos que ver con qué enfoque vamos a trabajar. Estas pruebas de ensayo vas a tener que cuantificarlo si es que quieres analizarlo. Pero ya hay softwares que están analizando pruebas de ensayo. Por ejemplo, en investigaciones del otro enfoque que son cualitativos, hay un software que se llama el Atlas T. ¿Han escuchado hablar de este software? Es el Atlas T. Es un software que tú empiezas a escuchar, por ejemplo, grabaciones. ¿Vas escuchando las grabaciones? Lo grabas y lo desgrabas en el software y ahí empiezas a sacar un análisis, pero a través del método de discurso. O sea, hay un punto de saturación que al momento de que tú haces las grabaciones, que ahí ya te salen resultados de manera cualitativa. Es una cosa espectacular eso, pero que todavía lo estamos manejando. Pues supongo que esto fue pasado por un proceso de validez. Por supuesto. No, y en este caso, no solamente es grabaciones, ¿eh? Y no solamente son fotografías, son infogramas, fotografías, es todo un software, pero así, muy interesante, que les diré de que hoy en día recién se están dando capacitaciones respecto a este tipo de software para poder hacer el análisis. Un software muy interesante, muy bueno, muy bueno. Muy bien. Ejemplos, ahí están. Una escala de Likert, una prueba, ¿no? Y acá tenemos otra técnica, que es la técnica de la encuesta, ¿no? Esta técnica de la encuesta es la que nosotros también vamos a dar a la muestra, o sea, vamos a entregar a la muestra nuestro instrumento para que pueda ser llenado, ¿correcto? Acá tenemos los cuestionarios y tenemos las famosas entrevistas. Supongamos que estás haciendo una investigación de carácter cuantitativo y esta investigación tienes tu prueba, has hecho tus exámenes, tu pretest, tu posttest, pero hace falta que tienes la posibilidad de hacer una entrevista, por ejemplo, al decano o al director del programa, por decir, o a la persona que ha creado ese software, por decir, si tienes esa oportunidad, entonces
puedes hacer una entrevista y eso te va a ayudar a elaborar las conclusiones de una manera con mayor consistencia. Entonces, esto ayuda, la parte de las entrevistas. Teniendo en cuenta que las entrevistas pueden ser estructuradas o no estructuradas. O sea, esa entrevista estructurada es la que tú tienes que prepararte en un documento todas las preguntas para que tú hagas las preguntas y te contesten. Primera pregunta. En este caso, que algunos están aplicando software, en este caso la entrevista sería aplicada a la variable independiente. Si crees tú que es necesario, sí, porque puede ser también a la Lo que variable pasa es que, siguiente. claro, se supone que si independientemente si yo aplico la metodología o otra persona lo aplica, en este caso la otra persona va a ver qué tan beneficioso fue ese modelo que he creado, ¿no? Bien. Entonces ahí me puede ayudar a mis conclusiones, independientemente de los resultados. Claro. De repente el profesor que la aplicó le dijo no me parece porque no me ha facilitado la interacción con mi alumno. Por más que el alumno haya tenido resultados positivos de repente, pero al docente no le facilitó lo que he creado, la nueva... Totalmente de acuerdo, así es. O sea, puede ayudar en el proceso de las conclusiones de los resultados, o sea, enriquece la investigación. No le pierdan de vista este tema de lo que son las entrevistas. ¿No? Esto, ¿por qué te menciono la parte estructurada o no estructurada? La parte estructurada es porque también por un tema de tiempos, tal vez. O sea, te solicitas una audiencia, solicitas una reunión y por cuestiones de tiempo preparas toda una guía de preguntas en la cual tú vas a tener que ir grabando, ¿no? Puedes grabar. O si no, puede ser una entrevista no estructurada, que es aquella que tú planteas una guía de preguntas, pero de ahí puedes hacer repreguntas, ¿no? O sea, una conversación en sí. Pues una consultita antes de que... Dime. Con la prueba oral, ¿cuál sería la diferencia con la entrevista? Mira, la prueba oral es para medir conocimientos. Por ejemplo, yo te quiero preguntar, ¿qué entiendes por muestra? Me contestas. En cambio, una entrevista radica frente a una temática específica. O sea, yo en la entrevista es sacar información producto de los objetivos que te has planteado. Pero una prueba oral, más que todo, está plasmada a medir netamente aspectos cognitivos, de conocimiento. Muy buena la pregunta. Sí, yo que voy a medir la oratoria a través de la observación con una lista de cotejo, con una rúbrica, al momento que podría yo hacer una entrevista, porque como mejorar la oratoria tiene un aspecto emocional de por medio. Creo que a los otros investigadores que hacen que están en la misma área, les ayudaría mucho saber si los estudiantes, a través de una entrevista, cómo han sentido la afectación de los grupos de Facebook en comparación a estar frente a sus compañeros y mejorar la oratoria. ¿Sería importante hacer? Yo también recomendaría que sea una escala de Likert. Solamente sea Una escala de Likert podría ayudar. Aparte de la observación. Yo considero que una escala de Likert aparte de la observación, porque la observación es, por ejemplo, que tú lo pongas de pie aquí y empieces a hablar toda una serie de indicadores para poder decir que realmente tienen una oratoria, una expresión oral, no verbal, ¿no? Paraverbal, ¿no? Entonces, preparas un documento, o sea, me preparas toda una lista de cotejo tal vez, sí, o si no, una escala de valoración, podría ser una escala de valoración, porque puedes ver algo una rúbrica para evaluarlo. ¿Está validada la rúbrica? Bueno, la usamos todos los profesores de interpretación. Les faltaría validarlo con 5 magísters que sean del área de interpretación, como usted me dijo. Pero usamos eso. Pero no les pierdas de vista el tema de lo que es la parte de la escala de Likert, que puede ayudar para que justamente tengas ese dato, para ver la que es la parte de la satisfacción, medir el nivel de satisfacción. Podríamos medir así. Gracias. Muy bien. Seguimos. La pregunta es: ¿cómo elaboro el instrumento? ¿Cómo elaboramos el instrumento? Hemos hablado buen tiempo de los tipos y características de los instrumentos. Pero, ojo, hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros elaboremos el instrumento, debemos de considerar que los ítems, los indicadores de observación o las preguntas tienen que tener una consistencia de poder cumplir el objetivo. 1. 2. No me hagan preguntas que sean obvias. He visto muchas investigaciones que me ponen, por ejemplo, una de turismo, por ejemplo, vi que decía: ¿considera usted que el turismo es una actividad que puede repotenciar la actividad laboral en la zona de Ñangas? Le ponen así.
Si a ustedes les hacen esa pregunta, ¿qué contestarían ustedes? ¿Habrá alguien que diga que no? Es una pregunta obvia, ¿no es cierto? Entonces tú te vas a mandar a hacer una pregunta de esta para que en tu estadística te salga un 100% que sí y un 0% que no. Entonces, no, hay que tener mucho cuidado en eso, ¿ya? O sea, las preguntas obvias no sirven nada para el trabajo de campo. Otra, les recomiendo que pensemos a quién vamos a, o sea, que pensemos en hacer los ítems, pero dirigido a, más que todo, pensando a quiénes vamos a aplicar. Por ejemplo, si nosotros vamos a aplicar a nuestros estudiantes del primer ciclo y utilizamos, por ejemplo, términos de arquitectura que son muy técnicos, palabras muy técnicas de las cuales ellos recién están iniciando y están en el primer ciclo, ellos no te van a preguntar qué significa esta palabra técnica en arquitectura, ¿no? Porque ustedes ya manejan un lenguaje académico. Entonces ustedes tienen que bajar el nivel de las preguntas en el sentido de que puedan ellos entender esas preguntas. Porque si no de nada sirve. A veces cuando nosotros, por ejemplo, yo en el doctorado, estudiando el doctorado, un tesista me entregó primero que todo una cartilla de 55 ítems para poder yo contestar. Y habían preguntas ya que era de administración, eran preguntas de administración de empresa. Y habían preguntas que tenían un lenguaje muy técnico. Y si a mí me eligió que era parte de su muestra, era porque cumplía esos requisitos de inclusión, ¿no es cierto? Entonces no pensó, o ahora pensó que soy administrador, ¿no? Entonces no pensó de que yo desconocía eso. Entonces, ¿qué hice yo? Lo marqué, según un criterio. ¿Y qué cosas están haciendo ahí? Ahí está ocurriendo un sesgo, ahí su investigación ya la estoy malogrando, o sea, ya estoy creando un sesgo, hay un vacío en esa investigación, los resultados no van a ser los esperados. Entonces, elaboremos las preguntas en función a nuestra muestra. Pensemos y hay que darle un perfil a la muestra que nosotros, a eso le llamamos los criterios de inclusión. ¿Qué criterios de inclusión voy a considerar en mi muestra? ¿Qué características van a tener mi muestra? Y en función a eso tendré que elaborar estos ítems. Entonces, pensemos la direccionalidad de esto. ¿Y esa marginalidad de ítems tiene un rango mínimo? ¿Perdón? ¿Tiene una numeración mínima? ¿De 10 para arriba, de 20 para arriba? En este caso, no exigen cantidades, pero manejen ustedes el criterio de a quiénes se les va a aplicar. Por ejemplo, si a mí me aplican unas 50 preguntas, pues sí lo voy a poder contestar. Un estudiante de quinto año de secundaria, o de tercero de secundaria, por decir, ya no te contesta con la credibilidad necesaria, ¿no? Ya no te contesta con la credibilidad necesaria, ¿no? Ya lo marcan, marcan por marcar. Y ahí te están haciendo un daño. Yo hablo de la parte técnica, del lenguaje técnico. En cuanto al lenguaje técnico, si en caso no habría forma de poder determinar en una forma más clara y sencilla, sería bueno tal vez en la elaboración de la encuesta colocar como un pequeño glosario para que la persona lea de qué se trata. Dependiendo del objetivo, depende de la muestra. Si es, por ejemplo, estudiantes universitarios, te pueden dar el tiempo de leerte y de ser un poquito más analíticos, ¿no? En eso es lo que significa. Si ves, pero yo creo que por cuestiones de tiempo y siendo muy realista y como vamos todos en la vida, que es rápido y haciendo nuestras cosas full, y más que todos los jóvenes, si es que tu muestra son jóvenes, diría de que mejor me pongas la palabra que la entiendan como la entiendan todos. A eso le llamamos precisión, o sea, tenemos que darle la precisión del caso. Por eso es que pasamos por un filtro de validez. Los jueces expertos van a ver eso. Tienen que ver si verdaderamente está ajustado los ítems para lo que yo voy a aplicar, ¿no? Si es que eso tenemos que hacer. Porque, sinceramente, Milagros, si es que tú haces una doble tarea, por ejemplo, pones tú un término y al final de tu encuesta pones un glosario, ya no van a ver el glosario. Ya no se toman el tiempo de eso. Te puedo asegurar eso. Dependiendo a la muestra, lógicamente, pero si son universitarios del primer semestre, de frente lo hacen. No sé, no sé si comparten. No, sí, yo también. De verdad que sí. Muy bien, ¿cómo elaboramos el instrumento de investigación? ¿Lo entendemos? Aire acondicionado, por favor. Ya. Somos bastantes ya. Sí, ya. Las energías empiezan a juntarse. Lo vas editando, ¿crees esto, no? Ya después vas. Ya. Muy bien. Muy bien.
Para elaborar un instrumento de investigación, clave, esto. ¿Qué es esto? La operacionalización de las variables. ¿Qué es una operacionalización de variables? Es llevar de lo abstracto a lo concreto, porque nosotros hemos estado hablando hace un momento de que las variables son características que son observables y medibles, ¿no es cierto? Hemos dicho eso. Pero si yo digo la motivación es una variable, sí es una variable la motivación, pero ¿cómo mido la motivación? Es abstracto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que crear un cuadro que es la operacionalización de variables para volverlo concreto, o sea, para poder medir, para poder cuantificar. Con esto se cuantifica, con esto se mide. Entonces, no hay que perder de vista en nuestras investigaciones esto, la operacionalización de variables. Esto es importantísimo. Entonces, componentes. La variable, ya sabemos que es una variable, una definición conceptual, sacado tal vez de los libros, algo puntual. Las dimensiones, que son las subvariables, eso estuvimos discutiendo en los videoconferencias, ¿se acuerdan? Las subvariables. Los indicadores, que son las unidades de medida, o sea, cómo vamos a medir operativamente cada una de las dimensiones. Y escalas, que es podría ser, si estamos, las variables tienen dos clasificaciones. Uno es por su naturaleza y la otra es por su posición. Por su naturaleza, las variables son de dos caminos. Tenemos dos caminos, cuantitativa o cualitativa. Cuando son por su posición en la investigación, tenemos variable independiente y dependiente. Y hay una que se llama interviniente también. Entonces, lo que yo quiero más que todo tocar es por su naturaleza. En la operacionalización nos piden las variables por su naturaleza. Las variables por su naturaleza son cuantitativas y cualitativas. Yo les digo, la motivación, ¿es cualitativo o cuantitativo? Cualitativa. Muy bien. Entonces, en este caso yo pongo cualitativo. Y si yo digo temperatura, cuantitativa. Entonces, ¿y si digo rendimiento académico? Ahí está el conflicto cognitivo. Ese conflicto, ¿no? ¿Qué estamos midiendo? ¿Lo que sabe o sus capacidades? Y aparte de cómo lo medimos, si es de manera cualitativa, con alto, medio, bajo, o lo medimos cuantitativa como lo hacemos de 0 a 20, ¿sí o no? Entonces, ¿en manos de quién está esto? En manos del investigador. El investigador es que tiene que ver cómo es que va a cuantificar esta variable. Entonces, en este caso debemos de tener en claro esta columna que es la parte de la escala. Dentro de las escalas, en lo cualitativo hay dos. Una que es nominal, dos escalas. Una es nominal y la otra es ordinal. Solamente en dos casos. O sea, las cualitativas tienen una escala ordinal y una escala nominal. ¿Cuál es ordinal? Ordinal es cuando hay jerarquía. Cuando existe toda una jerarquía. Por ejemplo, si yo digo grado de instrucción, ¿estaría correcto que yo diga inicial, universitario, secundaria, primaria? ¿Es correcto eso? No es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque debe haber un orden, ¿no es cierto? Viene de ordinal, debe haber una jerarquía. Esas son las ordinales. O sea, la manera como voy a medir a través de lo que es la parte cualitativa. ¿No me entendieron? ¿No? Díganme con confianza, por favor. ¿Claro? No. Una consulta, ¿por qué exigen que todos tengan una investigación de orden cuantitativo? No, no es una exigencia. ¿No? No. Lo que pasa es que lo que sucede es lo siguiente, de que una investigación cuantitativa es una investigación que trabaja con la estadística. Una investigación cuantitativa es aquella que demuestra teorías, contrasta hipótesis. En cambio, una investigación cualitativa es la que tú, en cierta forma, te requiere de mayor tiempo y de mayor seguimiento al objeto de estudio. Te lo pongo claro como para que me entiendas. Yo puedo hacer una investigación, por ejemplo, de cuánto es la deserción universitaria aquí de manera cuantitativa. Saber qué factores son los que afectan y todo eso. Pero si yo quiero hacer una investigación cualitativa, yo tengo que incursionar, estar dentro de este grupo para poder vivir día a día el por qué la decisión. O, por ejemplo, quiero ver los barristas, por ejemplo, el comportamiento de los barristas
de por qué tienen esa psicología de poder comportarse. Entonces tengo que incursionar y tengo que hacer un seguimiento más minucioso. Los instrumentos cambian, la metodología cambia. Entonces los instrumentos, por ejemplo, se utiliza mucho lo que es el anecdotario, se utiliza mucho lo que es la observación. Entonces más que todo cuaderno de diario, ¿no? Entonces tú vas haciendo un análisis, grabaciones y todo eso. Entonces no lo digo yo, pero requiere de mayor tiempo. También hay investigaciones que se les llaman mixtas, que unen uno del otro, los dos, pero en este caso lo que hemos visto más son las investigaciones cuantitativas, porque es la que vas a demostrar que es una teoría, vas a dar el producto de la generalización, o sea, vas a poder generalizar, va a caer en la generalización. Creo que no quedó claro en lo que son las escalas, ¿no? Miren, las variables cualitativas, las quali, tienen lo que es la escala nominal y la ordinal, ¿correcto? La nominal es la que no tiene jerarquía. Por ejemplo, si yo digo un sí y no, podría decir no o sí. No tiene jerarquía. La variable género, varón, mujer, mujer, varón, no hay jerarquía. Bueno, a menos que vivamos en Arabia, ¿no? Pero no hay jerarquía. No hay jerarquía. Ordinal es cuando existe, todo lo contrario, existe una jerarquía. A ver, yo les pongo un ejemplo. Lugar de procedencia. Es una variable cualitativa. ¿Es nominal o ordinal? Nominal, exactamente. Y si yo quiero medir alto, medio, bajo, ordinal. Correcto, me entendieron. Y las cuantitativas, bueno, puede darse el caso de las cuantitativas. Las cuanti pueden ser discretas o pueden ser continuas. En lugar de procedencia, en el ejemplo, por ejemplo, ¿no? ¿Podría haber alguna forma en que deje de ser la nominal? Por ejemplo, si dice, ¿de dónde viene usted? De Carhuamayo, digamos, y que haya Carhuamayo no solamente en el centro, sino en el sur. Es que ahí estamos cambiando, y ese es nivel socioeconómico. No hablo de socioeconómico. ¿Por qué? O sea, ¿cómo lo quieres plasmar? ¿Cómo lo quieres medir? Ya, por eso es lo que digo. O sea, que exista un mismo nombre de una provincia, digamos, en 3 departamentos. Ah, ya, A eso me refiero. O sea, que existe Carhuamayo. Exacto, en 3 departamentos, digamos. Entonces tendría que decir, hipotéticamente, ¿no? Carhuamayo de la ciudad o del departamento, digamos, de Arequipa, hipotéticamente, ¿no? De la región Arequipa, en ese orden. Ahí sí hay que seguir el orden, sí. Por más que aparentemente, ¿no? No por cuestión de orden, sino por cuestión de identificación. Pero no orden, no hay jerarquía. Por identificación sí, por claridad de la medición, por la claridad. Pero por medición, o sea, por cuantificación, por jerarquía no. En el caso de ordinal, sí ya está claro, ¿no? Es con orden. Discretas es con números enteros. Continuas es con números decimales. Por decir, si hablamos de rendimiento académico, ¿cómo vamos a medir? ¿Cómo decide el investigador medir rendimiento académico, las notas? Nosotros, ¿cómo medimos? ¿De manera discreta o continua? ¿Cómo medimos las evaluaciones en las aulas virtuales? Discreta. Exactamente. Pero en la básica regular lo miden con decimales, con el punto a favor. ¿No es cierto, Magali? Con el punto a favor. Es medio punto a favor al alumno. Entonces estamos hablando que es continuo. Número de hijos. Discreto. Claro. 2.5 hijos, ¿no? Aún no nació, no, ni hablar, es discreto. Entonces, ya lo tenemos claro entonces este cuadro. Hemos explicado cada una de las columnas. Entonces lo que tenemos que ver, esta es una investigación de por qué los alumnos de pregrado no quieren hacer tesis. ¿Por qué optan por titulación, curso de titulación, y no por tesis? Entonces esta joven lo que quería hacer es ver qué factor era el de mayor el porcentaje de por qué los estudiantes no hacen tesis. Dentro de la teoría y dentro de la tipología vio que había 3 dimensiones: metodología de la enseñanza por parte del profesor, actividad laboral y estrés. Esas son las dimensiones de lo que ha podido buscar información.
Los indicadores son las unidades de medidas, o sea, son la manera más corta y operativa de medir cada una de estas dimensiones, ¿correcto? Entonces, vemos, metodología de la enseñanza, aplica métodos innovadores, trabaja en equipo, promueve la lectura, participación de los alumnos, o sea, si se dan cuenta, todo esto es una parte operativa de cómo medir cada una de las dimensiones. En este caso, ustedes tendrían que ver conceptual, procedimental, actitudinal. ¿Qué es lo conceptual que deberían de manejar? Maneja bien los cálculos en relación a lo que es la parte de la... Conoce, por ejemplo, las formas, bueno, las medidas del cuerpo, yo de arquitectura no sé nada, pero supongamos, dice, maneja los modelos arquitectónicos de acuerdo a la teoría, por ejemplo, es conocimiento, ¿no? La teoría X. Sí. Ya, entonces, aquí tú tienes que poner las dimensiones, pero con sus respectivos indicadores, para que puedas tener... Ahora, esos indicadores no necesariamente están teorizados, o sea, puede servir también... No, no están teorizados. Pero sí puedes sacar de la teoría, ¿no? Si hay teoría, por ejemplo, del taller de diseño inicial, cómo se mide, por supuesto, ¿no? O sea, puede entender teoría, puede salir de teoría como también puede salir de... Totalmente de acuerdo. Lo que sí tiene que salir con teoría de todas maneras es esto. Las dimensiones. Sí, pero la parte de los indicadores, como investigador, tú lo decides, ¿no? O sea, tú ves cómo lo vas a cuantificar. Entonces, una vez que ya has preparado este cuadro, ya las dudas quedan ya más claras. Y una vez de que tú ya has tenido la decisión de qué selección de técnica e instrumento vas a elegir, no perdiendo de vista tu objetivo general en la investigación, ya estás listo para confeccionar y elaborar tu instrumento de investigación. Ya estás preparado, para decirlo. Si quieren que le baje que suba, me está dando bien todo el cuerpo mientras los demás están calientes y yo estoy frío. ¿Está girando? No, no está, justamente no está girando. En todo caso que giro, que vaya para arriba. Pues eso es lo único que está arriba haciendo la parte de los... El flip. Ya. Ahí, no. Que se mueva. Ya. Swing. Swing, ¿no? Se mueve. Ya, está. Ok. Entonces, tenemos esto listo. Ya está listo esto. Se dan cuenta de que todo lo que estoy hablando tiene que ver mucho con todas las tareas y la estructura que va uno con otro y está relacionado todo. Entonces, de esta forma estamos viendo de que la parte de la operación queda listo para que yo pueda construir mi instrumento. Este es el instrumento de este trabajo de investigación. Ya se creó. La joven ha decidido medirlo a través de una una escala de Likert, si es que no me equivoco, no leo bien, siempre, casi siempre, ¿no? Sí, una escala de Likert. Entonces quiere decir que es de carácter, mejor dicho, de escala ordinal, porque es lo que hemos estado viendo, ¿no es cierto? Lo que ustedes tienen que preparar en los instrumentos cuando tienen que aplicar en el trabajo de campo es a través de las dimensiones. Fíjense, ¿cómo es que evalúan los jurados de tesis que el instrumento esté bien? Primero ven la operación de variables. A ver, este tesista, ¿qué dimensiones ha considerado? Ya, metodología, actividad laboral, estrés, perfecto. ¿Metodología está? Sí está. Está en la primera columna, está en la primera fila, perdón. Actividad laboral también está acá. Estrés también está acá. Ahí están las dimensiones. O sea, tiene la consistencia. Pero si ustedes ven que cada indicador es un ítem de esto. Por ejemplo, aquí, ¿qué dice aquí? ¿Usted duerme sus 8 horas diarias? ¿Duerme sus 8 horas diarias? ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos que construir nuestro instrumento con la consistencia. Ahora, no quiere decir 1, 1, 1, 1, 1, 1, no, porque un indicador te puede hacer 2 ítems. Por ejemplo, tú dices conocimiento de los modelos de construcción arquitectónica, por ejemplo. Entonces tú preguntas cuando hagas ya el instrumento, pones modelo A, modelo B, modelo C, y estás haciendo 3 ítems, pero un indicador te está dando la pauta de qué es lo que tienes que hacer para tener la consistencia. ¿Este cuadro tiene que estar para mañana? No, ese es el trabajo posterior. Es el trabajo posterior, pero lo Bueno, importante tiene que estar como que esbozado. Lo importante que tiene que estar esbozado, pero lo importante es que tu tesis tiene que estar así. Okay. Hablando del tema, presentarlo mañana, puntualidad, ¿cómo se está manejando?
ya que estamos acá hoy y es un tiempo de todos modos que no lo estamos dedicando a la tarea. No lo pregunto porque en tesis Pues, uno... medio revolucionario eres tú. No, yo pregunto, no sucede, comento, ¿no? En tesis 1, llego de la carretera, prendo mi máquina, se cuelga, de todo me pasa. Termina de subir al archivo 12, o sea, 0 horas con 5, 10 segundos, no sé, y ya fue el día siguiente, menos 2 puntos. Eso me ha pasado en una tarea que he publicado. Ya, miren, por eso pregunto, ¿no? Yo no voy a manejar eso, no se preocupe. Mañana no va a calificar igual. Claro, para mañana son menos puntos, ¿no? Para hoy día es 4 puntos. No, para mañana. Lo que quiero es que se preocupen más que todo en los otros indicadores. O sea, quiero ver el trabajo. O sea, si bien es cierto que es un indicador de la puntualidad, pero voy a ponerle consistencia en relación a la calidad de lo que ustedes van a ir haciendo, de lo que van a presentar. Yo en realidad lo que quisiera es que dejarlo claro, o sea, que lo tengan claro. Es más mi preocupación eso, ¿no? De que lo tengan claro para que ustedes puedan usarlo en la tesis misma. Porque esto lo tienen que tener listo ustedes, de verdad, lo tienen que tener listo, muy bien hecho, antes de que ustedes presenten esto por mes de partes allá en Santa Anita, o si no acá, cuando tengamos que hacerlo en el trabajo administrativo, ¿no? En el apoyo de ustedes. Porque tenemos que sacar un trabajo de calidad. Su tesis va a salir publicado en el portal del repositorio institucional de la San Martín. O sea, cuando pongan o los googleen a ustedes, va a salir directo a su tesis. Entonces, por eso tenemos que dejarlo muy en claro todas las pautas necesarias para que ustedes puedan tenerlo claro. Ahora, en este caso, si ustedes se dan cuenta, cada uno de los indicadores que estamos viendo tiene una consistencia y tiene un efecto en el mismo instrumento. Ojo, no estoy diciendo que sea únicamente encuesta o estar el Likert. En la lista de cotejo, en las rúbricas, en las observaciones, fichas de observaciones, en todo tienen que tener las dimensiones, o sea, debe de reflejarse esto para que tenga una consistencia el instrumento. Entonces, es así como se prepara, por decir, un cuestionario para una encuesta, ¿no? En realidad sí se hace una encuesta. O sea, tenemos que tener una guía, una priorización de variables y recién hacemos lo que es la parte del cuestionario y ahí recién se aplica. Y eso, que todavía tenemos que discutir la parte de lo que es los filtros, que es la parte de la confiabilidad y la validez. Para continuar hasta aquí, ¿alguna duda con relación a los instrumentos? Dime. Sí, creo que un par de dudas que no tengo tan claras. Uno es respecto al instrumento. Por ejemplo, yo estoy pensándolo hacer con una prueba como una prueba. Ya, prueba de conocimientos. Sí. Ya. Pero más que todo, o sea, lo que quiero que haga, por ejemplo, es una sesión de clase. Ese es digamos, lo que yo voy a elaborar. Y esta sesión yo lo voy a evaluar con un instrumento. No sé si es lo que... Ya, o sea, ¿quieres hacer una sesión de clase? ¿Es tu propuesta? ¿Vas a hacer una sesión de clase? Claro, bueno, más o menos para que se ubique, no sé si mi proyecto parece, yo estoy proponiendo un programa de capacitación para que los docentes mejoren el uso de las herramientas de la web 2.0. Para mejorar su gestión en el aula. El uso en sus sesiones de clase. Entonces, ya te entendí. Lo que yo, por ejemplo, ya hice mi variable, digamos, independiente son las herramientas. Perfecto. Yo he dividido en 3 dimensiones, que son las de comunicación, las que son de producción y publicación y las que son de gestión. Perfecto. Y hay más o menos, lo parte de los indicadores, de verdad que no los tenía tan claro, y eso no me permitió avanzar mucho para elaborar mi instrumento, porque en base a eso tenía que ser el instrumento. Entonces yo estaba pensando cómo hacerlo, y bueno, llegué a la conclusión de que cómo yo mido que los docentes usan o no las herramientas web, porque tengo que yo tener mi pre-test y mi post-test. Los alumnos. ¿Crees tú que los alumnos podrían tener participación para medir la calidad del docente? ¿De qué alumnos estamos hablando? Mi población son los docentes de EVA, de la UGEL 3. Perfecto.
docentes, o sea, tu población son los docentes. Pero la capacitación Ok, es para los docentes. Ah, ya te entendí. Entonces, tú tienes una... La duda de Coronel puede ser la duda de todos. O sea, tiene una participación, quiere una propuesta sobre el manejo de las TICs para su trabajo pedagógico, y lo que quieres medir es si es que verdaderamente puede tener efectividad en las sesiones de clase en su práctica pedagógica, ¿correcto? Claro. Entonces lo que podrías hacer es tener en cuenta dos aspectos. O bien utilizas una lista de cotejo para que tú puedas entrar o tener la posibilidad de poder ver en su desempeño en el aula, puede ser una, si tienes la posibilidad y la habilidad de hacerlo. O si no, preparas un instrumento de conocimientos de qué tanto conocen ellos antes, qué tanto desconocían y qué tanto conocen después de tu capacitación. Prueba de entrada y salida. Prueba de entrada y salida, puede ser eso. O sea, elaboras un instrumento para medir toda tu propuesta en función a cómo es que entran ellos antes de la capacitación y cómo salen ellos. En función a eso podrías medirlo. Porque en el trabajo de campo me parece bien complicado el hecho que te vayas a toda mujer, estamos hablando de muchos colegios, para que tú vayas a evaluar por la lista de cotejo. Son 20 colegios que hay en la UCEL 3, porque en EVA no es igual que en EBR. En EVA hay menos instituciones, y como la capacitación estoy coordinando con el especialista de la UGEL para que, o sea, la convocatoria la hace la UGEL, que más o menos, o una población más o menos, yo calculo de 60 docentes que asistan a la entonces capacitación. el tuyo es un preexperimental, a diferencia del tuyo que es cuasi experimental. O sea, el preexperimental es un solo grupo en el cual vas a medir antes, haces la capacitación y mides después. Totalmente distinto al cuasi, porque maneja dos grupos. Entonces, en este caso, mi sugerencia es que midas, que te prepares un instrumento que pueda medir lo que es el conocimiento y la práctica. Le puedes poner casuísticas sobre la práctica misma cuando estén desarrollándole el instrumento mismo. Entonces elaboras un pre y elaboras un post. Creo que todos están en ese panorama. O sea, creo que todos van a elaborar un pre y un post, porque todos ustedes están implementando algo, todos ustedes están proponiendo algo. Una ¿Se me permite para aclarar? Sí. Yo lo había planteado de la siguiente manera, y esa en realidad era mi principal duda que yo quería aclarar el día de hoy. Yo había pensado, ese era mi gran problema de cómo mido yo cuántos saben, ¿no? Cuántos saben, y no solo cuántos saben, sino que lo que en realidad a mí me interesa saber es cuánto lo usan. O sea, pueden los docentes conocer de las herramientas, pero no las usan. Por X motivo, de repente que en la institución no está la implementación. ¿Y cuánto tiempo necesitan para que tú tengas el Pero en realidad, disculpa, pero no sería cuasi, porque en realidad, para medir, en realidad cuando uno aprendió tendrías que comparar a alguien que usó las TICs y a alguien que no las usó, ¿no? Yo diría de que como es una capacitación y es UGEL y tiene que hacer varios análisis en relación a UGEL, un UGEL es cuando hay varios colegios. Sí, entonces, claro. En este caso, no le recomendaría tanto porque se metería más a un tema de medición y de análisis de cuantificación, porque tiene los permisos de la UGEL para poder hacer esta capacitación con los docentes, y eso es una fortaleza que podríamos explotar. El tema es ya que dentro de la misma... Pero lo que pasa es de que, claro, haces la capacitación, aplico la TIC, ¿no? Aplico las TICs y vas a... O sea, ¿con qué lo vas a comparar para saber si han aprendido más o menos? Con el antes y el después. Su desempeño anterior, pues digamos, el año No, pasado. pero lo que pasa es que el post, o sea, ¿cómo vas a comparar si, o sea, de todas maneras vas a aprender algo, pues, ¿no? O sea, es como que la idea es compararlo versus cuando no usas una TIC, ¿sí o no? Sí, tiene mucha lógica lo que me dices. Lo que pasa es de que como quieres medir, lo que quieres medir es la efectividad de esta capacitación sobre qué tanto no sabían y qué tanto salen. No sabemos, a lo mejor que sabes tú, si es que no lo llegaron a captar la capacitación y fue un desastre su capacitación y su salida o el post se asemeja de una u otra forma. Entonces quiere decir que su propuesta no es buena.
Entonces, lo que podríamos calificar es un antes y después. Lo que más bien plantea él, la idea es buena, o sea, de manejar un grupo y hacer una comparación de los que tienen un trabajo tradicionalista y tienen un trabajo tecnológico. Esa es tu idea, está muy bien el planteamiento. No, y aparte, en realidad me parece bien, un tema bien controversial, en el sentido de que estamos hablando sobre un tema que está en discusión en toda parte del mundo, el efecto de las TIC, ¿no? O sea, si en verdad las TIC tienen efectos sobre la enseñanza o no. Exacto, entonces eso es lo que va a demostrar. Lo que me preocupa, lo que plantea Coronel, lo que me preocupa es que no quieres medir tanto que tanto saben, y que es lógico, porque me dicen, uno puede saber, pero quienes lo aplican, y lo que quieres saber es la aplicación. Por eso yo le pregunto, ¿y cuánto tiempo te tiene que tomar el poder saber si es que lo aplicaron o no? Supongamos que le pongamos un mes, si se llegaron a aplicarlo en un mes o no. ¿Qué tanto nos dice el objetivo? El objetivo dice si es que lo aplican o no, o el objetivo dice si es que hay un mejoramiento en el trabajo, de su efectividad en la sesión de clase. El objetivo, bueno, más o menos lo que sí lo voy entendiendo ahora, pero el objetivo es, por ejemplo, medir en qué medida la capacitación, o demostrar que la capacitación mejora el uso de las herramientas web 2.0 en sus sesiones de clase. Perfecto, entonces lo único que tienes que hacer es un seguimiento, tienes que estipular el tiempo de hacer un seguimiento y tiene que ser una lista de cotejo, una lista o una ficha de observación en la cual tengas los permisos para que tú puedas monitorear y evaluar eso. Lo que tienes que ver son permisos, tienes que evaluar todo eso, o sea, permisos, acceder al aula. Pero si es que trabajas en OGEL, si es que te dan permiso, una capacitación en OGEL, lo vas a poder lograr, porque si estás haciendo una capacitación, vas a tener que ver la efectividad de esto. Por algo no estás haciendo una capacitación, por algo no te está dando permiso la OGEL para eso. Entonces, eso tiene que tener respuesta. El punto está, yo lo había planteado de esta manera, pues había diseñado yo que en mi pretest sea, por ejemplo, reúno a los docentes, en ese día hago yo la prueba diagnóstica y, digamos, la inducción, diría, ¿no? También ahí, porque ya tengo un curso horario. Y en esa prueba diagnóstica o mi pretest, que luego sería mi post-test también, yo les iba a plantear que me hagan una actividad que consiste en diseñar una sesión de clase. Perfecto, entonces estamos hablando de la práctica, ¿no? Yo, por ejemplo, a ellos les llevo a un laboratorio, vamos a tener la capacitación, va a ser semipresencial, con sesiones, digamos, virtuales y con sesiones presenciales. Entonces, el primer día, lógicamente, van a estar en el laboratorio, a cada docente le voy a dar una PC, con internet, con todo lo que necesiten, y entonces la actividad es la siguiente, que se le dice, ¿no? Planifica y diseña una sesión de aprendizaje de un tema de tu especialidad que sea de tu agrado. Debes emplear o la mayor cantidad de herramientas educativas de la web 2.0 que se mencionan a continuación. Y ahí planteas todas las actividades. Una lista de las, por ejemplo, Facebook, correo electrónico, WhatsApp, Google, etc. E incluso abajo le doy unas sugerencias. Pero puedes dar opción de uso de alternativos de algunas herramientas de la web 2.0 que se mencionan. Puedes usar modelo de sesión de tu preferencia, puedes usar modelo de sesión de la JET, o sea, puedes descargar de la JET y adaptarlo a la sesión para que, o sea, lo que yo quiero ver es si en su sesión, ahí aparece, por ejemplo, en el momento, en la sesión normalmente toda sesión tiene inicio, proceso y salida. Perfecto. Entonces yo, por ejemplo, para eso yo elaboro mi instrumento, que yo, por ejemplo, digo, a ver, en el momento inicial utilizó para la motivación, ha utilizado, por ejemplo, YouTube. Por ejemplo, ha utilizado un SlideShare. Ya, ahora te digo la secuencia de cómo lo tienes que trabajar. Mira, puntualmente. Esta es tu guía de trabajo, ¿correcto? Con eso vas a evaluar de que ellos en la práctica lo hacen bien. Pero cuando tengas que hacer una recolección de datos de esta información, lo que tienes que crear es un documento o una ficha de recolección de datos estableciendo parámetros de qué tanto lo hicieron y qué tanto no lo hicieron. ¿Me dejo entender?
Por ejemplo, en esta ficha se lo entregamos, por decir, a Mario. Mario logró en un qué tanto por ciento el primer ítem, qué tanto por ciento el segundo, tercero, cuarto y quinto. Una escala de Likert. Exacto. Un tanto podría ser en porcentaje de escala de valor, mejor dicho. Una escala de valor. O sea, podríamos manejarlo de manera cualitativa, alto, medio, bajo. Entonces, al momento de que tú empiezas a hacer la evaluación de todo su desempeño con lo que ha hecho, entonces tú ya vas poniendo 1. El alumno 1 en el primer ítem, alto. Segundo ítem, bajo. Y así vas haciendo toda una base de datos, una recolección de datos. Entonces tienes que manejar 2 documentos. Tienes que manejar este y una ficha de recolección de datos que te va a permitir trasladar toda la parte práctica, pero de manera de valor, para que ustedes puedan sacar sus resultados. Eso es lo que tenemos que ver. A eso yo me refería, no sé si lo estoy entendiendo, a que para que yo, o sea, yo voy a evaluar, por ejemplo, digamos, supongamos que, bueno, este es mi pretest y va a ser mi posttest, pero a esto de acá yo le voy a evaluar con mi instrumento, que acá está, digamos, acá, digamos, este instrumento me permite evaluar acá, por ejemplo, si utilizó las herramientas de comunicación, se utilizó según las dimensiones, Exacto. según los Así ítems. es. O sea, yo tengo acá, a eso le llamamos un instrumento. Sí. Este instrumento Lo tienes que tengo validar. que diseñar y validar. Sí, exactamente. Esto es más o menos lo que tengo que hacer. Así es. ¿Y qué proceso es lo que es la validez y la confiabilidad? Justamente esos. Tengan en cuenta 2 cosas. En este caso, si uno construye un instrumento, lo tengo que validar y ver la confiabilidad. Si uno ya tiene el instrumento y está validado en la red, y ahí te dice cuál es la validación que se ha tenido en cuenta, ya no haces este trabajo, ya no haces la confiabilidad. Sino lo que tienes que hacer es una ficha técnica en la cual describe, por ejemplo, cuánto es el tiempo de aplicación, quién es el autor. Básicamente es una ficha técnica. A ver, les voy a poner un ejemplo de una ficha técnica. Tengo una pregunta. ¿Y qué? Si la oratoria mundialmente hablando tiene ya tiene criterios específicos para ser medible, quiere decir que ya no tendría que hacerla validar con otros expertos. O sea, la oratoria es la misma para interpretación, pero hay ciertas variaciones. No necesitaría. No. Basta que haya una variación. Tengo que hacer la validación. Sí, ipso facto. ¿Por qué? Porque una validación, estas son fichas técnicas, por decir, ¿no? O sea, una ficha técnica es decir el nombre, el autor, informadores, administración, validación, duración, finalidad, ¿no? De cómo se ha hecho. Esta es una ficha técnica. Son modelos, o sea, es la descripción de su instrumento, básicamente, ¿no? Esa es una ficha técnica del instrumento. Ahora, hay instrumentos que yo, por ejemplo, lo puedo encontrar en la web internacionalmente, como estás planteando, ya, sí. O sea, pero si tú lo sujetas a un cambio a la realidad de tu institución, sí, tiene que pasar por un filtro de validez, porque ya estás alterando el documento. Ya, pero si yo quisiera medir con el mismo sin alterar nada, no validas. Haces la ficha técnica que has puesto ahí. Eso de todas maneras se tiene que hacer. ¿Correcto? Confiabilidad, validez. Ya, aquí también. ¿Qué es confiabilidad? Son dos filtros y 2 aspectos totalmente distintos, ¿ya? La confiabilidad, como un ejemplo. Tenemos un termómetro ambiental. A las 3 en punto, cuando ingresaron ustedes, tenía 25 grados. Damos un descanso, un break, por decirlo así, y tenemos el termómetro al momento de salir, arroja unos 10 grados. Y cuando ustedes ya van a partir, arroja un 0 grados. ¿Este instrumento es confiable o no? No es confiable. ¿Por qué no es confiable? Tiene mucha variación. Exactamente. Tiene mucha variación. Las exigencias en las investigaciones, por lo general, es un 5% de margen de error. 5% es de margen de error. En las de ciencia de la salud, hasta inclusive el 99%, un 1% de margen de error. Pero en términos de lo que es ciencias sociales, en el caso de nosotros, es un margen de error de un 5%. O sea, quiere decir que esa variación que nosotros vamos a hacer, la cuantificación de este termómetro, no debe de pasar de un 5%. Y esas cifras que les estoy mandando pues son descomunales, son realmente diferentes. Entonces quiere decir que el instrumento no es confiable. Entonces la definición de la confiabilidad
vendría a ser esto de aquí. Definir la estabilidad o consistencia de los resultados, ¿no?, en que ha sido sometido a repetidas veces y que el instrumento está relativamente igual. O sea, es similar los resultados, ¿correcto? Y para hacer esta confiabilidad, creo que querías tomarle foto, para hacer la confiabilidad obedece a un trabajo pequeño de campo que se llama la prueba piloto, el estudio piloto, ¿no? Este estudio piloto consiste en que nosotros vamos a sacar un 10% de la muestra, una muestra pequeña, una submuestra por decirlo así, evaluamos el proceso de medición, aplicamos el instrumento, o sea, tu pretest, lo aplicas, ¿no? Y ahí vemos la confiabilidad. ¿Cómo es que se mide la confiabilidad? La confiabilidad se mide entonces, en otras palabras, que mediante la repetición de la aplicación de los resultados te deben de dar resultados similares, no idénticos pero similares. Este es un ejemplo de un libro de Hernández Sampieri. Aquí se ha aplicado 3 veces un instrumento, mide coeficiente intelectual. ¿Es confiable o no? Díganme ustedes. No, claro, los picos son muy variantes, ¿no? Hay mucha variabilidad, ¿no es cierto? No es confiable. 140, 131, 140. Es mucho, o sea, no hay confiabilidad ahí en ese instrumento. Entonces, ahora, hay pruebas estadísticas que te pueden permitir medir la confiabilidad en una sola aplicación. Pero o sea, ahí, por ejemplo, la variación fue más o menos 8%, entre 130 y 140. 8%. Que no es, ¿y es mucho? O sea, estamos hablando de que si pasa los 5%, no puede pasar los 5%. Ya fue. 5 Ajá. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Ahora pues definitivamente pues la modernidad nos da software como el SPS que nos permiten sacar la confiabilidad y aplicando una sola vez. O sea, tú haces la medición y con 2 clics tú sacas lo que es la confiabilidad. Me imagino que ya deben haber estado viendo videos de YouTube, ¿no es cierto? Sí, no me enteré de nada. Bueno, ahora lo precisamos. En este caso, la confiabilidad, hay varias pruebas en realidad, ¿no?, para medir la confiabilidad. Por ejemplo, una es la correlación de Spearman, ¿ya? Hay otra que es el alfa de Cronbach, hay otra que se llama el KR20, por decir, ¿no? Si quieren bajarlo con toda confianza, bájenlo nomás el frío, ¿no? Entonces, en este caso, el alfa de Cronbach, o si no hacemos dentro de un rato, le pasamos los que están aquí para aquí, de ahí acá, ¿ya? El alfa de Cronbach es también medirlo en una sola vez, ¿no? De una sola vez. Por ejemplo, en este caso acá lo que se hace es medirlo, lo separan en los ítems de las preguntas y en cierta forma lo que hacen es correlacionar, ver los resultados y ver si existe correlación o no. Aquí, en lo que vendría a ser medidas de consistencia interna, ¿no?, son 2 métodos de poder medirlo, ¿no? Aquí estamos viendo que con una sola aplicación al instrumento podemos ver los resultados de confiabilidad, que es el más conocido, que es el alfa de Cronbach, ¿correcto? ¿Cuál es la diferencia? Que el KR20 mide cuando los instrumentos tienen 2 opciones de respuesta, por ejemplo, cuando es un sí y no, y cuando el alfa de Cronbach tiene varias opciones de respuesta, entonces utilizas el alfa de Cronbach. Pero yo hice un experimento de medir, por ejemplo, por alfa de Cronbach el sí y el no, o sea, dos opciones de respuesta, y no existe una tremenda variación que digamos, o sea, es más, o sea, salen resultados similares igual. Entonces, pero en términos de teoría, dicen que uno es para sí, no, o sea, dicotómicas, le llaman de manera dicotómica, y los otros son politómicas, ¿no? Entonces, ¿cómo se mide o cómo nosotros analizamos el alfa de Cronbach? Miren este detalle de acá. Miren esta medición. La medición va de 0 a 1. O sea, cuando tú
ahorita les explico el mecanismo del resultado, cómo ingresar. Solamente lo primero que quiero adelantarme es sobre cómo nosotros podemos interpretar el resultado. Para interpretar el resultado, cuando te sale el resultado de lo que es el alfa de Chromius, te va a salir un producto o una respuesta que va a ir de 0 al 1. Por ejemplo, te puede salir 0.3, quiere decir que está bajo. Si te sale 0.5, regular. Si te sale 0.9, alto. Entonces, en este caso, en el SPC, que es esto de acá, es una hoja de cálculo, se ha hecho el ingreso de la prueba piloto. Esta es la prueba piloto, miren, hasta trabajado con 30, una prueba piloto se ha hecho. Se han puesto los resultados aquí de las pruebas que se ha tomado, y dándole un clic en la parte de analizar, hay una parte ahí en las herramientas, no dice analizar, le dan a analizar, otro clic que le dicen escala de fiabilidad, son 2 clics y después te aparece esto, te aparece esta ventana. Lo único que le tienes que copiar y pegar a tu tesis es esto, este cuadrito acá. Miren cuánto salió, 0,9. De acuerdo a los resultados, 0,9, ¿qué cosa era? Confiabilidad. Eso es confiabilidad. Eso es todo. O sea que el trabajo fuerte es la prueba piloto, o sea, el aplicar e ingresarlo al SPS. Pero el hacer la confiabilidad es esto. Entonces, te sale este resultado, lo copias y lo pegas a tu tesis y ahí estás demostrando de que este instrumento tiene confiabilidad. ¿Hasta ahí preguntas? Dime, Janet. Todo instrumento tiene que pasar por esta prueba, o sea, una lista de cotejo, una rúbrica. Mientras que tú elabores ese instrumento, sí, tiene que pasar por este filtro, que es la confiabilidad. Estaba haciendo pruebas con el SPS, entonces como no estamos aquí entre expertos haciendo uso del software, y yo puse igual las notas hipotéticas de los estudiantes de cuánto iban a tener por cada evaluación, y se me fue al 0,5, algo así. Cuando hice variación en las notas, igual, estoy haciendo pruebas dentro de lo que es aprobado, se me iba totalmente hacia el 0. ¿Hay que hacer ese PC? Sí, lo tengo instalado en la máquina. Entonces es interesante ver esa parte y a ver cómo es lo que se tiene que manejar. Lo que pasa es de que de todas maneras tenemos que pasar este filtro porque te da un panorama de qué tan bien está tu instrumento, porque ten en cuenta de que cuando haces una investigación a ti te van a citar. O sea, a nivel mundial te pueden citar y al momento de citarte van a tener que ver que tu instrumento tenga consistencia en la parte de la confiabilidad. En la parte de lo que es la validez es el otro filtro que tenemos que tener en consideración, que es estar seguro de lo que nosotros queremos medir. Miren esta cita de qué año les traigo, es del año 1979, fíjense, y hasta el día de hoy se escucha esto. No es que esté desactualizado, sino el tema es de que es muy interesante esta cita. Nos está diciendo, estoy seguro de lo que yo estoy midiendo. O sea, ¿cómo estás seguro de que estás midiendo memoria y no estás midiendo inteligencia? ¿Cómo estás seguro que estás midiendo aprendizaje y no es conocimiento solo puro? O sea, para eso es este filtro, ¿no? Es la validez. O sea, la validez es estar seguro de lo que yo quiero medir. Entonces, en este caso, la validez tiene 3 formas de poder hallar o de poder medir lo que es la validez. Una es la de contenido, que es la que ustedes van a tener que hacer. En maestría se piden contenido, validez de contenido, que se le llama también validez de juicio de expertos. La otra validez es de criterio y la otra es de constructo, que para un doctorado te exigen los 3. ¿Ya? En el caso de nuestra realidad es de contenido, que se le llama juicio de expertos. ¿Correcto? Ahora, pero vamos a detallar un poquito de cada uno, ¿ya? Para más o menos tener en cuenta de qué se trata una de cada uno. Por ejemplo, la validez de contenido que es de ustedes es tener el dominio de las variables, o sea, es tener control. ¿Se acuerdan que yo les dije al comienzo,
de la operalización tiene que estar bien plasmado en el documento, que no se les escape ni un indicador, que tenemos que... Ya, eso es para tener validez de contenido, o sea, que haya una consistencia, un contenido en el documento, en la elaboración del instrumento, mejor dicho. Acá, por ejemplo, vemos un ejemplo, acá vemos dos instrumentos, una con validez y otra sin validez de contenido. Pero hay un margen de error acá, un 5% acá hay un margen de error. ¿Cuál es mi margen de error con la validez del instrumento de contenido? ¿Qué letra es? La que no tiene validez de contenido tiene L y E, ¿correcto? Esa no sirve, no tiene validez de contenido, pero la otra sí vale, pero hay un margen de error ahí. ¿Qué letra falta? La N. Muy bien, la N. Ahí está mi 5%. Ahí está el margen de error. O sea, de todas maneras tiene que haber se puede presentar un margen de error dentro de lo que vendría a ser esta elaboración de este instrumento. La validez de criterio no lo van a hacer, pero me gustaría que lo sepan, ¿no? Es una validez de poder comparar el instrumento, pero de una manera externa. Por decir, yo tengo un instrumento, bueno, primero les voy a poner el ejemplo de Sampieri. Sampieri en su libro plantea que la validez de criterio es saber medir de una manera externa, o sea, que hay otra manera de poder medir lo mismo, es lo que nos dice. En este caso, este joven quiere medir una medición de aceptación, si es que es aceptado o no por la novia, ¿no? Por la chica. Él dice, ¿no? Una primera medición es que si le tomo la mano y no retira la mano, es un indicador de aceptación, ¿sí? Experiencia. Otro criterio. Y, miren, no es un ejemplo mío, es un ejemplo de metodología de investigación de Hernández Sampieri. Otra medición es que si yo miro a la joven y no retira la mirada y sonríe, es un sistema de aceptación también, ¿no? Es una forma de aceptación, ¿sí o no? ¿Qué dice? Entonces, ¿están midiendo lo mismo? Sí, están midiendo lo mismo, pero de dos maneras externas. O sea, de eso se habla lo que es la validez de criterio. Acá les pongo un ejemplo ya académico, ¿no? O sea, una manera de un instrumento de poder medir, por ejemplo, el test de desarrollo psicomotor en niños, es un instrumento validado de manera internacional, es conocido como un gold standard, que es el TEPSI, es un test de desarrollo psicomotor, por decir. Y yo estoy haciendo mi tesis, por decir, un programa de poder desarrollar psicomotricidad, y yo elaboro todo un programa y quiero elaborar mi instrumento. Son dos maneras de que estoy midiendo lo mismo. Entonces, eso es una validez de criterio, según el planteamiento de Sampieri, ¿no? Dos maneras distintas de medir lo mismo. Eso lo pueden ver ustedes también en la parte de sus antecedentes. La validez de constructo radica en que yo esté seguro de que estoy midiendo la teoría, porque ustedes tienen una base teórica, entonces que esté el documento o el instrumento reflejado con la teoría. Su tarea. Si no es hoy, es mañana. Si no, pasado mañana, pero de todas maneras van a tener que hacerlo. Ya. Entre lo que podría ser un bosquejo o lo que tendría que ser algo completo. Pero a mí me gustaría de que cuando ustedes terminen la tesis y cuando esté completo, tenga eso. Estas son pautas que les voy a ir precisando de lo que tienen que hacer para poder validar, para la validación de contenido. ¿Se han puesto a pensar de que si, por ejemplo, hay 5 expertos y de estos 5 expertos discrepan 2, 3 te dicen que está maravillosamente bien tu instrumento y 2 te dicen de que ese instrumento no sirve para nada? ¿A quién le hacen caso? La mayoría. O viceversa, hay 3 que dicen que está mal y 2 te dicen que está espectacular. La mayoría otra vez. La mayoría. La mayoría. Lo mejor, ¿no? Lo que se acomoda en mi necesidad, ¿verdad? La mayoría. Para eso existe una prueba que se llama la prueba de concordancia, ¿no? Hay otra que se llama la prueba de Eichel, pero esta prueba de concordancia es práctica y les va a gustar porque va a servir para que ustedes tengan en consideración a quién hacer caso. Tenemos que tener una serie de tareas. Primero,
Durante la evaluación de la investigación nosotros hemos elaborado la operación, ¿cierto? Sí, cierto, hemos hecho la operación. Después hemos considerado las dimensiones de cada variable, ¿cierto? Cierto. 2. Tienen que seleccionar a los jueces expertos. Esto es importantísimo, la selección. ¿A quién yo voy a hacer firmar? O sea, ¿quién me va a validar este instrumento? Tienen que ser magísteres o doctores, no licenciados. Magíster, doctores. ¿Ya? Ese es un tema que salió también en uno de los trabajos, ¿no? Acá en tesis. Sí. Magíster o doctores. Magíster o doctores en cualquier área, ¿no? No tiene que ser en el área. Relacionado al tema. Ese es un buen relacionado al tema. Pero ahí está, ¿no? ¿Tu nombre es? Juan Carlos. Tienes razón, Juan Carlos. O sea, tiene que ser en relación a personas que se desenvuelvan en la temática de tu investigación. ¿Cómo puede ser experto? Por decirte, puede ser un ingeniero de sistemas, posiblemente, a lo mejor. En este caso podría ser un psicólogo tal vez, ¿no? O sea, si la temática es ver la parte de aspecto emocional con tecnología, a ver si me ocurre decir este tema, psicólogos. O sea, ustedes tienen que ser muy selectivos. ¿Por qué? Porque existen profesionales que te dicen, está todo ok, lo firmo tu instrumento, está muy bien, ¿te ayudo? Un buen amigo. No, lo que se necesita es que sea alguien analítico, ¿no? O sea, que conozca del tema. Que conozca el tema y sobre todo que te lea el instrumento. Ahora, ¿por qué yo pido que sean magíster o doctores? Porque cada vez que yo hago este tema con los alumnos, con los estudiantes de pregrado, es que a veces lo que son los jueces expertos creen de que estás haciendo la validez de tu tesis. Y no están haciendo la validez de su tesis, están haciendo la validez del instrumento. Entonces ahí es donde me pido mucho con muchos colegas, ¿no? O sea, dicen esto está mal, o algunos te dicen, ¿sabes qué? Cambia esta variable está mal. Cambiarte la variable es cambiarte toda tu vida, ¿no? O sea, cambiar toda la vida de la tesis. O sea, tienen ustedes que ser muy selectivos a las personas que van a elegir, que sean personas que se desenvuelvan en el campo y también que sean pues personas que hayan hecho tesis, para que sepan qué es lo que tienen que hacer, ¿correcto? Entonces, tienen que entregarles lo siguiente. Van a tener que ustedes preparar un file, ¿no? Una documentación. ¿Cuál es la documentación que ustedes tienen que hacer? Tienen que entregarle, una vez seleccionados, se le enviará una carta. Tienen que hacer una carta a ustedes, una carta simple, ¿no? Distinguido doctor, soy maestrista de la USMP, estoy realizando una investigación, ¿no? Titulada tal, para ello que pido a usted que sea mi juez experto, ¿no? Se hace la carta. Se le entrega esa operación, ¿por qué? Porque él ya sabe cómo se hace el instrumento, por eso necesita la operación. Tienes que entregarle la matriz de consistencia. Yo sugiero que entreguen la matriz de consistencia para que tenga una vista panorámica de qué es lo que tú vas a hacer, qué es lo que quieres, ¿no? Y después entregarle un formato de evaluación. El formato de evaluación es el que se les va a entregar. Se los voy a mandar, el formato de evaluación. Ahorita les enseño el modelo de formato de evaluación, donde el juez va a tener ese formato donde tiene que ir calificarte y donde va a firmar él. Esa es la evidencia del formato de evaluación. Después se les va a dar un plazo prudencial al juez experto, que no se demore mucho, no vaya a ser pues que se demore un mes, ahí sí ya nos arruinamos. Tiene que ser un promedio dependiendo del grado de amistad, ¿no? Dependiendo del compromiso que pueden tener ellos con ustedes, ¿no? Y después les entregan este documento. Esta es la ficha de evaluación. Acá, si nosotros estamos dándonos cuenta, evalúan 9 criterios, fíjense, son 9 criterios de los que evalúan, con sus respectivos indicadores, ¿correcto? Ahora, cuando ustedes llenen estos 9 criterios de evaluación, tienen que poner números, no vayan a poner los jueces checks, porque si pones un check, por ejemplo, aquí, acá pones un check, ¿qué es? ¿11? ¿Es 12? ¿Es 13? ¿Es 14? ¿Es 15? ¿Qué es? Pues que pongan los números. Tiene que haber 9 números acá porque van a evaluar todo esto. Acá. ¿Hasta ahí me dejo entender? Sí. Perdona, ¿tú crees que esto nos lo puedes mandar por correo? De hecho, lo que coloca ahí es según lo que arriba indica. Según el valor que dije aquí.
Si te parece que está espectacular este ítem, entonces te pondrá pues 90, ¿no? Dentro del rango. Dentro del rango, no, nada de suma, solamente lo único que tiene que hacer es simplemente calificarte los 9 criterios. O sea, acá tiene que haber 9 números de producto de esta calificación. Pero se supone que esta hoja tiene que tener el juez. La pregunta es: ¿cuántos jueces? 3, ¿no? 5. 5. 5 puede ser. La presentación decía 8. La presentación Ahí decía 8. Decía 8. ¿Qué dice 8? ¿Qué perceptivo eres, Gonzalo? Muy bien. La prueba binomial pide 8, o sea, sí, en realidad se pide 8. Pero ajustando, 5. O sea, 5 mínimo, mejor dicho. Si de los 5, 4 aprueban y uno no. A eso nos remitimos en la prueba de concordancia. Busco uno más. Entonces la lista de amigos. Muchas gracias por su servicio, los asesor. No, para eso se ha creado esta prueba de acá, que se llama la prueba de concordancia. Para eso se ha creado esto. Se quita el más bajo. Esta prueba de concordancia consiste en que tú tienes que ingresar los datos de cada una de las fichas a este cuadro en Excel. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí lo han llenado sin decimales, ¿no es cierto? Porque han puesto 4, 5, han puesto números enteros. Lo único que tienen que hacer es dividirlo entre 100. O sea, los 9 números que van a ser llenados aquí, cada uno lo tienes que dividirlo entre 100 y vas a ir ingresándolo a este dato, a esta columna. Por ejemplo, este es del juez 1, este es del juez 2, 3, 4, fíjense acá, hay 8 expertos. Ustedes lo harán pues hasta acá. ¿Correcto? Una pregunta. Dime. 0.75, ¿de qué evaluación sale? ¿De varias evaluaciones? No, 0.75 quiere decir que acá te puso 75. Acá, que te puso acá 75. O sea, Y lo divides entre 10. Sí. No, lo que Sí, no, 100, yo 100. voy- Si se supone que son números del 0, Del 0 al 1 al 100. 9. Del 1 al 9. Ah, no, del 0 al 100. claro, o sea, la calificación que te van a dar es de 0, mira, fíjate acá, hasta acá que es 100. ¿Estamos? Pues no, no, Cada del 0 columna al- tiene un rango. Y cada uno tiene un rango. Entonces, ¿cuántos números tiene que haber en esta ficha? Total 9. 9, porque son 9 criterios que van a evaluar. Entonces, en el criterio 1, ¿cuánto te pondrá? Ah, bueno, me parece que esto está regular, te voy a poner 40. En el criterio 2, ¿cuánto te voy a evaluar? A ver, esto me parece el criterio 2, que es la parte de objetividad. Ah, muy bueno, 80. ¿Cuánto en la parte de actitud? Acá. O sea, va a evaluar 9 criterios. Claro, lo que pasa es que yo pensé que era del 1 al 9. O sea, no 75, 80, no. No, del 1 al 9 son los criterios para evaluar. Criterio, perdón. Y de 0 a 100 es la calificación que te van a dar, de acuerdo a los rangos. Tenemos un montón de trabajo. Conclusión. Tenemos un montón de trabajo. No, bueno, el trabajo en sí de esto es buscarte a los jueces. Ese es el experto. Aparte que también ustedes tienen el ICE, ¿no? En el ICE del Instituto de la Calidad de Educación también hay un listado de jueces expertos. Pero la característica es que se desenvuelva en el campo. Ahora- Imagino que debe haber ingenieros de sistema que también tendrán que darle una opinión. Creo yo, no sé, pienso. En este caso, miren, ya tenemos los 9 números aquí calificados, te han calificado espectacular, te han calificado regular, no sé, y ahí cada uno de estos documentos vas a tener, de estas fichas vas a tener 5 hojas, ¿no es cierto? Entonces esas 5 hojas, bueno, en mi ejemplo son 8, acá está. Son 8 hojas de las cuales voy a considerar que porque son 8 expertos. Pero ¿correcto? es importante eso, porque ellos te pueden te pueden corregir varias cosas. Por supuesto, por eso lo están haciendo. Por ejemplo, ¿qué pasa si dentro del ítem te dice, mira, ¿sabes qué? Acá te está faltando una dimensión, te puede decir. Y puede dar luces en eso, o sea, te puede decir, ¿sabes qué? Te está faltando una dimensión, te estás olvidando de evaluar, por ejemplo, la parte del manejo, por ejemplo, del software en sí, de los foros, por ejemplo. Tú has obviado eso. Entonces ya te está dando luces en ese aspecto, ¿no? Entonces tú ya mejoras la parte del instrumento. Tendría que revisarlo casi 2 veces, ¿no? O sea, la primera aproximación y después que corrijas con los comentarios de los 5 otra vez. Sí. Una pregunta.
Cuando hablamos de especialistas en el tema, ¿estamos hablando de profesores o estamos hablando en lo que es nuestra investigación? Por ejemplo, yo soy turismo. Más que todo de la variable dependiente, ya se llama. O sea, estamos hablando más que todo de la variable de la que quieres evaluar. Pero ojo, tampoco no quiere decir que de la independiente nada, no, porque la independiente es fundamental porque es tu propuesta. Entonces, qué sé yo, si te puedo consultar a un pedagogo, a un ingeniero de sistemas, que puedo pensar en si te voy a evaluar una propuesta, pues quiero ver, a lo mejor el ingeniero de sistemas te puede dar una visión sobre un mejoramiento, un profesor, un pedagogo te puede dar un mejoramiento de la metodología de lo que tú quieres implementar, y ahí tú ya tienes ya algo ya más consistente dentro de lo que quieres desarrollar. Pueden ser distintos, ¿no? Sí, no hay problema. Entonces, una vez que nosotros hemos ingresado toda la data, dividiéndolo entre 100, acá ya está todo lleno, lo que tenemos que hacer solamente es una suma y una división, nada más. A ver, acá hay un juez que es bien estricto, ¿no? O sea, como que te ha calificado bajo, miren, creo que es el 5, ¿no? El 5 te ha puesto, pero 0.5, 0.5, o sea, te ha puesto 50 por 50, te ha puesto 55, 45, o sea, te ha dado una calificación así contundente, pero lógicamente la calificación te lo ha hecho en función a requerimientos y observaciones de tu instrumento mismo, ¿no es cierto? Entonces, acá tienen los 8, ¿no es cierto? Sumas por cada juez, y sumas por cada criterio. ¿Se dan cuenta? Ya tienes la suma. La suma de esto con la suma de esto te tiene que dar el mismo resultado, obviamente. Lo único que tienes que hacer es dividirlo esto entre 72, porque es este caso, ¿no? O sea, porque 8 por 9, 72, y en su caso 45. Exacto. 30. 45. ¿Cierto? Porque 9 por 5, 45. ya, entonces ustedes lo dividen entre 45. ¿Cuál es la regla? La regla te dice, todo resultado que te da que esté por encima de 0,60 ya tiene validez de contenido de tu instrumento y ya lo puedes aplicar al 100% de la manera. ¿Y qué pasa si tiene menos? Tienes que hacerle caso a este juez, en sus observaciones, calibrarlo y tratar de hacer las rectificaciones necesarias y mejorarlo. Porque en este caso tú no puedes tomar las decisiones de este juez, ¿no? No, porque estás haciendo una prueba de concordancia. Entonces, eso es lo que es la validez. Entonces, esos son los dos procesos que uno tiene que determinar. ¿Y qué se hace después si es que uno de los jueces me puso menos y luego vuelvo a corregir? ¿Tengo que volver a enviarle A todos otra vez? No. Solo hay. Solo hay. Pero ¿qué pasaría si los demás jueces dicen no, lo que a él le parece bien para mí está mal? Entonces vuelve a variar. Porque no puede haber. O sea, se supone que también aplicas un poco el criterio, ¿no? O sea, de los 5, uno te ha dicho algo y a los 4 le pareció bien, entonces como que tú también tienes la decisión. Tienes que tener, eso es muy cierto, o sea, tienes que tener la decisión y el criterio. O sea, uno te puede decir, mira, ¿sabes qué? Este lenguaje cámbialo y ponlo más práctico, y a lo mejor te pone una palabra mucho más técnica tal vez, y tú no lo ves pertinente, ya, pero lo dejas. ¿Qué te calificó? Lo dejas. Entonces, haces todo ese. Claro, y si los 5 o los 4 te dicen, se apuntan sobre algo, de todas maneras hay algo raro en ese punto. Para eso es eso. Vean qué interesante e importante es esto. Entonces, ya, inclusive hay investigaciones que se dedican a hacer solamente validación, no, pues, solamente retiro esa palabra, se dedican a hacer validación. Hay investigaciones que se hacen validaciones. Los psicólogos, por ejemplo, hacen instrumentos que están validados y su investigación se radica en hacer validaciones. Y cuando uno quiere buscar una investigación, por ejemplo, en psicología, van a la vida real, hay un puesto donde hay instrumentos que están validados y los compran, los folletos, y hacen sus investigaciones porque están validados internacionalmente. Porque hacen investigaciones en función a lo que es validez de un instrumento. ¿Saben ustedes que pueden hacer ustedes a futuro una investigación sobre la validez sobre algún instrumento que ustedes pueden patentar? Cuando pongamos el nombre de nuestro juez, tiene que salir que es magíster. Eso sale en la ficha, Yasmín. No, sí. A lo que voy es, suponiendo que no esté en su NEM apuntado, nos van a invalidar
No, de hecho es que si es magíster, está en SUNED. Claro. Y un amigo extranjero que es experto en el tema, que está en Italia, que quiere hacer el tema él. Considéralo. Pero no está en el Otro detalle también, tengo un amigo allá que en SUNED hasta ahora no le actualizan, él ya es magíster, es todo, pero hasta ahora no actualizan en SUNED. Lo que pasa es que puede ser una persona que se desarrolla mucho en el campo, pero para eso están estos datos. Miren, el DNI, firma del informante, está acá el apellido, acá está el cargo de la dirección, nombre del instrumento de evaluación, o sea, el autor. Con eso lo acreditas, ¿no? O sea, acá más que todo entra, ya saben qué cosa, la parte ética de ustedes, porque yo puedo decir, en un nivel de posgrado, pues cada uno está viendo de que su investigación sea muy buena, ¿no? En cambio, por ejemplo, imagínense la experiencia que yo tenía en el pregrado, faltaba poco que el ambulante le pueda, el transeúnte le haga su validación, porque yo les iba a poner 0,5 en esta nota, ¿no? Entonces lo que se quiere aquí es tener más que todo una responsabilidad mismo, ¿no? de que el instrumento, porque al final de cuentas se han dado cuenta de que ustedes en el instrumento han visto qué importante es para los resultados, para las conclusiones, para las recomendaciones. O sea, se han dado cuenta. Entonces aquí, esto de la validación les va a servir en el tema de que van a tener una opinión, ¿no? Interesante e importante sobre su instrumento. La cartita que vamos a enviar al experto, pregunto porque ayer en la Universidad Andina es con el formato, toda la Universidad Andina. Acá tiene que ser con el formato de la... No. Pregunto por ese detalle. Es una carta, carta, ellos exigen que sea con sus formatos. No, es una carta simple en la cual tú te estás presentando y que tú le estás pidiendo de que sea... Además, me imagino que van a ser colegas de ustedes, de la universidad mismo, del colegio mismo, pues personas que tienen conocimiento del tema. O sea, la carta es tal vez para una persona que no conoces y que sea un experto y necesitas pues presentarte, ¿no? Pero, o sea, no es necesario entonces la carta si es que conoces a la persona. Ojo, también eso es importante. O sea, en la investigación, en la tesis tenemos que basarnos sobre las evidencias que hay. Ahora la tendencia es investigación por evidencia. Entonces nosotros tenemos que evidenciar el trabajo. Fotos, cuando ustedes apliquen el instrumento no se olviden de poner las fotos, ¿ya? Porque eso muestra la evidencia y el trabajo que ustedes están realizando. Y eso es importante. Inclusive les va a servir para las diapositivas en la sustentación. Qué interesante en la sustentación ver fotos del trabajo de campo. Entonces eso como que realza la investigación. Pero al poner la foto, pues no van a poner una foto y no tengan una leyenda, ¿no? Tenemos que poner la foto y la explicación de qué es estudiantes que están siendo capacitados para el trabajo en Moodle, ¿no es cierto? Entonces ponerle anexo 1, anexo 2, anexo 3 para poder nosotros precisar la evidencia que hemos tenido. Entonces las fotos implican mucho el tema, ¿no? No se olviden la parte del anexo de lo que es la propuesta en sí. A todos ustedes que me están planteando pues, ver una metodología nueva, un soporte, una plataforma, no es tan solo el decirlo, sino tienen que planificar y poner el documento ahí de cómo van a ser tus sesiones, cómo va a estar constituido el aula, qué va a tener, foros, chats, o sea, darle un detalle de la propuesta misma para que sepan de que no es un trabajo de improvisación, sino es un trabajo que está sistematizado. Sí, claro. Automatizado. Por eso como que, bueno, cuando tú dijiste que tomamos un primer piloto, o sea, ni siquiera entró a Moodle, ¿no? O sea, y tampoco tenía intención de hacerlo, porque en realidad tengo que primero ver, o sea, es toda una estructura para yo poder definir cómo va a ser esta aula virtual, ¿no? Claro, y lo que te va a dar el soporte de construirlo es la parte teórica, por eso sí, claro, debemos de conocerlo muy bien. O sea, desde ya ustedes se vuelven especialistas de las propuestas que ustedes están haciendo. Van a dictar a futuro conferencias sobre la propuesta que ustedes están haciendo, pero el trabajo de campo es crucial porque por eso lo van a desarrollar, por eso lo van a hacer, ¿no es cierto? Muy bien.